Bueno, me encantaría poder... De hecho, tenemos que hacerlo, José Antonio. Algún día hay que poner una cámara ahí, delante del estudio, donde estás tú, para que veáis las cosas que pasan aquí, a este lado. Está muy bien, pero se pierde la esencia en lo que es la radio, pero, ¿no? Ver a María José bailando, diciendo no que faltan precio. luces, cuando pone eso no tiene precio. O Angélica diciendo, pero si me va a oír con la mascarilla. Se oye perfectamente. Bueno, vamos a tener ahora casi media hora de conversación apasionante en femenino, con talento y enfocado a la conmemoración de un día que será el viernes. Yo estaré en otros menesteres personales, pero desde luego yo no me voy a perder porque por la mañana es online y esa es la clave. Podéis llegar a desde cualquier lugar allí a celebrar con vosotras el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Tengo conmigo a Angélica Gómez, que es la presidenta de la Mesa de la Ingeniería Valenciana. Bienvenida, Angélica. Gracias, Silvia. Y buena amiga también, todo se ha dicho, ¿eh? Tengo a María José Valero Sancho, embajadora de Technovation Girls, Comunidad Valenciana. Esto de Girls me ha quedado bien, ¿eh? Es que ayer dije mal guays y me sentó muy mal. Entonces, hoy estoy todo el día ensayando para decir Technovation Girls. Bienvenida. Muchas gracias. Voy perfeccionando mi girls. Está estupendo. Es que lo de ayer fue muy gracioso. Y tengo conmigo, es que ayer no estaba yo muy atinada. Menos mal que viniste, en este caso vino Natalia a arreglarlo y ahora estáis vosotras. Hay tardes que merecen la pena vivir. Y tengo también la oportunidad de saludar en directo a Lola Bordas. ¿Es Bordas o Bordas? Bordas. Bordas. Exacto. Bienvenida. De Finnova y presidenta de Fundadoras Valencia. Sí. Encantada. Sí. Igualmente, pues muchísimas gracias. La verdad Un placer. es que es una maravilla poder estar esta tarde aquí con todas vosotras. Es un lujo teneros. Ahora haré fotos para que os vea todo el mundo, para que vea que 3 mujeres tengo aquí conmigo. Primera pregunta. ¿Parte esta iniciativa de Technovation, de Womanation, de Mesa de la Ingeniería, de la Fundación Finnova o de todo junto? ¿Quién me responde? Porque claro, está todo implicado y todo relacionado, ¿no, Mariajo? Parte de la situación del COVID. Vale. Vamos a arrancar bien. A ver, desde Technovation siempre se han hecho actividades presenciales y excursiones a la universidad donde hemos conocido gente joven como los estudiantes del Hyperloop, de la Zarea, de un montón de acciones que tenían que ver también con toda la parte STEM. Pero es cierto que con el COVID esto es muy difícil de llevar a cabo. Y ahí es donde teníamos que poder poner esa oferta formativa no solo a las niñas del Technovation, sino también acercarlo a los niños y niñas de los centros. Entonces, ¿quiénes tienen el mismo foco? Pues los primeros, la Mesa de la Ingeniería, tienen este foco. Pero ¿quién va también un poquito más allá y nos ayuda y además se ha hecho un enamorado del Technovation y ha creado los retos Finnova Technovation relacionados con los Europe Startup Awards Finnova. Y ahí es donde, en ese primer encuentro del arranque del año pasado, empieza a hervirse bajo un paraguas que es el movimiento Womanation, el cual promotoras de este movimiento, aparte de la servidora, que es la que lo pone un poquito... arrancar no lo podría arrancar sin el acompañamiento de la Mesa de la Ingeniería Valenciana, donde su presidenta y vicepresidenta promueven a capa y espada el movimiento. Y ese paraguas es el que recoge esta serie de actividades donde los organizadores somos estas 3 mujeres que hay aquí representando sus distintas organizaciones, pero al mismo tiempo a esto se une Fundadoras, se une la marca Woman for Tech de Finnova y con ello tenemos ya un añadido, que es que estamos en el Año Europeo de la Juventud, luego nos lo contará muchísimo mejor Lola, y por supuesto con el patrocinio de Valencia Activa. O sea, que nace desde la unidad de objetivos, desde la unidad, porque creo que eso es un poco la filosofía, ¿no?, de todos los movimientos que se están generando en los últimos tiempos en favor de cualquier tecnología, de cualquier mujer, de cualquier tendencia, de cualquier disciplina, y en este caso con motivo del Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Es una conferencia online. A ver, hay 2 actos. Es que eso es lo que quiero. Vamos a establecer primero, hemos sabido ya quién está detrás, cómo va a ser ese acto online. ¿Es una conferencia? ¿Es una charla? A ver, los días siempre reivindican cosas que hay que cambiar. El hecho de que haya un día de la mujer y la niña en la ciencia significa que hay una carencia en mujer y en niña. Esto es un problema porque con los tiempos que corren, donde se supone que la igualdad es algo que está instaurado en todos los ámbitos, se ve y se sigue percibiendo que en las áreas tecnológicas no sucede así. Si eso le añades que son áreas indispensables para el desarrollo económico de la sociedad,
hacen falta medidas urgentes y rotundas. Lo que sí que hemos observado todos los agentes que estamos preocupados por esto es que la necesidad de referentes y la necesidad de que los niños y las niñas entiendan qué se hace en las profesiones STEM es indispensable. De ahí que haya dos tipos de evento ese día. Por un lado, actividades directamente dirigidas a los niños y a las niñas en los coles y en los centros educativos. Una pata es la parte de escolares. Exacto, que de hecho están organizados de forma que los profesores se pueden conectar con los niños en horario escolar, quiero decir. Desde el cole. Claro. ¡Guau, qué guay! Los profesores qué día más chulo de clase, ¿no? Claro, dedican la mañana, porque se hace en horario escolar, de 9:30 a 1:30, 2 menos cuarto, a hacer actividades in situ. Desde skate rooms, talleres, las presentaciones, lo que ha comentado María José, Hyperloop, o sea, el Hyperloop es el tren de alta velocidad. Sí. Pues eso, azalea, robótica, de O sea, todo me está tipo. diciendo que los colegios se inscriben, llega el profesor a clase, los niños están en clase y gracias a las nuevas tecnologías conectan con esta conferencia, evento, acción, y allí pasan muchas cosas y los nanos desde clase lo están viendo. Ahí pasan actividades de todo tipo, con el mayor porcentaje son las jóvenes de empresas como pueda ser Schneider, NTT Data. Nos acompaña también ESERO, la Agencia Aeroespacial. No tenemos un nuevo equipo en la Politécnica que es Faraday Rocket, y todos ellos nos presentan un montón de actividades en voz de mujer, mayoritariamente, y son referentes para estos niños. Y además van a poder interactuar porque detrás de la actividad siempre hay un espacio de chat para el diálogo y las preguntas. Qué guay. Me parece un formato muy dinámico. Yo lo he podido seguir alguna vez y la verdad es que tiene una función en lo que está apuntando María José, ¿no? Es gratuita. Totalmente. Eso es muy importante también. O sea, es dinámico, es gratuito, se puede hacer desde clase, es súper dinámico y súper. Pero yo creo que es lo que más les gusta a los estudiantes de bachillerato, universitarios, profesores. Son un poco el público al que va dirigido esta acción. Profesionales de empresa, organizaciones, porque una cosa es lo escolar, esa es la segunda. fase. Y ahí, Lola, creo que me puedes apuntar tú en la segunda pata lo que se va a hacer. O sea, estoy intentando dibujar. Sí. O sea, para que la gente comprenda. Alguien se inscribe y tiene los colegios la opción, lo que están comentándome ellas, y los profesionales, ¿qué opción tienen? Sí, efectivamente. Mira, a las 9:30 allí todo es como un reloj. Vale. Y hay una bienvenida chulísima de parte de Diana Morant, la ministra de Ciencia. Luego también desde el Ayuntamiento de Valencia está Pilar Bernabé. Muy bien, la concejal, muy bien. Exacto. A partir de esa gran bienvenida y acogida de mujeres para esto, empiezan las diferentes salas. Cada grupo se va a una de las 5 salas que tenemos preparadas. Y hasta las 12:30 pasan todas estas cosas, que los niños están trabajando, aprendiendo, todo. Y a las 12:30 arranca un evento, de alguna manera, enfocado a un público un poquito más mayor, pero que también pueden ir ya alumnos de bachillerato. Uh-huh. Ahí invitamos, porque ya el lenguaje es un poquito más mayor, y lo que queremos es que todos participen, o sea, que sea, como ha dicho bien Angélica, para niños y también para un poquito más adultos. Y ahí el evento empieza a las 12:30 y termina a la 1:30. En este evento, pues, participa un gran elenco de gente que está vinculada a esto, y por ejemplo hay ejemplos de casos de éxito, las ganadoras del año pasado, colegios que van a empezar a trabajar en el Technovation Girls este año, como uno por ejemplo de Extremadura, y bueno, y en ese sentido pues presentar nosotros desde Finnova los retos que queremos que los niños acojan y intenten pelear por ellos para que en este año 2022 los puedan realizar, etcétera. Todo esto a la vez. O sea, Sí. tú imagínate, claro, todo esto en online, en distintas salas online, no es presencial, y cada uno va entrando, digamos, en el espacio virtual que le va interesando. Luego, y combinándolo todo. Está recomendado para diferentes edades, con lo cual en cada tramo horario tenemos una sala que a lo mejor está destinada para primaria, con una actividad, en otra para, a lo mejor, entre primaria y la ESO, los últimos cursos de primaria, o para la ESO, y otros para de quinto de primaria, de segundo de la ESO a bachillerato. Y lo vais estructurando. Claro, y entonces tienen un cuadro de actividades para que cada profesor, según
en ese tramo horario con qué alumnado esté, se pueda inscribir a la actividad que más le interese. Pero tenemos ya el caso de éxito del año pasado, casi 3.000 alumnos conectados online en las actividades. Que fue la primera experiencia. Esperemos que esta pues, todavía aún mejor. Esto, si cierras los ojos, los que ya han nacido en esta generación y todo lo tienen en virtual, lo estarán entendiendo muy bien. El que no ha nacido en esa generación y se ha tenido que transformar, es algo así como llevar una especie de encuentro-congreso que tuviera un palau de congresos con muchas salas, a ver si me estoy intentando por buscar un símil, y que sea, mira, reservamos el palau de congresos y tienes en esta sala tal actividad, en esta otra sala esta actividad, ¿no? Y tú entras y puedes ir entrando y dirigiéndote a donde te va interesando en cada momento. Eso, pero en virtual. Correcto. Es creando como un cuando vas virtual. al cole y tienes 4 puertas y vas a elegir a la que quieres entrar, ¿A a qué qué quieres clase llegar? te toca hoy. Pues son todo clases, pero súper divertidas. ¿Y todo esto de gratis? O sea, con todo lo que movilizáis, o sea, es alucinante. ¿Quién os apoya? Porque esto tiene que haber alguien que os apoye, ¿no? Sí, también claro. detrás. Tenemos al Ayuntamiento de Valencia, efectivamente, con el apoyo de la Regiduría de Emprendimiento y Promoción Económica, al que está al frente de Pilar Bernabé, como bien ha conectado Lola, y Valencia Activa, que está constantemente apoyando y participando de todo. De hecho, presentarán también los proyectos que ellos tienen. Muy bien. Porque al final de lo que se trata, Silvia, es de unir, que esto lo hemos hablado siempre desde la mesa de la ingeniería. Hay muchos proyectos y cada uno tiene sus expectativas o su público, pero al final, si consiguiéramos hacer una organización todos juntos con nuestras singularidades, pero que partiéramos de lo mismo, que aquí lanzo un llamamiento, que lo lógico es que fuera la administración la que recogiera todos estos proyectos y los pusiera en un escaparate donde la gente pudiera elegir en función cada año, apuntarte a algo, distintos momentos. Pero al final, si tienes muchos focos, se pierde el foco, Silvia, y esto es algo lo suficientemente importante como para que todos nos uniéramos. Y los referentes, por nuestra parte, se demuestran andando, es decir, remangándonos y haciendo ciencia para que niños y niñas vean que lo pueden hacer, que se van a divertir. La diversidad, lo que estamos hablando. Que descubren cosas rarísimas, originales, no raro, únicas. Diferente. Hombre, a mí me pone, yo cuando vi el Hyperloop, ¿se dice así? Sí, yo la primera vez que lo vi, me dijo, qué cosa más extraña. Y luego ya parece que es algo como estamos muy acostumbrados, pero claro, eso pasará el viernes que viene. Del Hyperloop, exactamente, por eso te lo digo. Que no es solamente el concurso internacional que se presentan nuestros estudiantes de la UPV, que además han ganado muchos años. Tenemos en toda esa generación espontánea un montón de gente joven implicada, nuevos proyectos como el Faraday Rocket, no sé si lo digo bien, que estamos hablando ya de hacer cohetes. ¡Hala! Y van a hacer un par de actividades muy chulas. Entonces, al final es poner al alcance de ellos el conocimiento y la oferta de futuro que pueden tener para que decidan fuera etiquetas. Aquí lo que tenemos es, pues lo que decimos, por lo que estaba diciendo, a mí me lo habéis oído decir muchas veces, solo cuando juntos sumamos es cuando hacemos cosas grandes. Pues sigamos sumando. ¿Y qué tienen que hacer? Porque has hecho referencia a lo de la juventud. Me gustaría, antes de ver un poco qué hay que hacer para inscribirse, has comentado, Maríajo, que el objetivo de este año o este día es que se celebra, ¿no?, en el marco del Año Europeo de la Juventud. Ahí está, eso te lo va a contar eso muy bien Lola, me interesa. Que sabe mucho más que nosotras de eso. Sí, bueno, pues desde la Fundación Finnova somos especialistas en todo lo que tiene que ver con Europa. Nosotros tenemos la sede en Bruselas, también tenemos aquí en España, y conocemos mucho todo lo que pasa en Europa. Todos los años hay un año de algo, y este año es el año de la juventud. Qué bonito. Entonces, en el marco del año de la juventud se hacen muchas cosas impulsadas desde la Unión Europea, en diferentes marcos, desde la Comisión, desde lo que sea. Entonces, este año es el año de la juventud. Todavía nos podemos avanzar cuáles son las acciones que vamos a hacer concretas para ello, pero bueno, sí. ¿Pero va a estar en la línea de esto? Sí. ¿Va a estar un poco en este formato, en este estilo de difusión, de mostrar ejemplos, talleres formativos, participativos? O no, igual se nos ocurre otra cosa no, más vosotras miedo me dais, Se trata de motivar, de promover talento, emprendimiento, ciencia, tecnología,
todo lo que pueda brindarles opciones de futuro. O sea, lo que realmente estáis haciendo es promocionar las profesiones entre los niños y niñas de los colegios, Silvia, con ejemplo. Y viendo que ellos pueden estar ahí, que no es inalcanzable. O sea, romper barreras. Cualquier niño y cualquier niña no es muy diferente hace 5 años del que está ahora en el Hyperloop. Quiero decir, esos niños, esos estudiantes universitarios han pasado por el instituto y han pasado por primaria. Entonces, tú puedes llegar a eso. Y súper importante que nos vean los profesionales de la ciencia, no se nos vean como frikis, sino como personas que cambian nuestro entorno y pueden hacer una mejor sociedad, que es realmente lo que hacemos. Vamos a tener profesionales que estarán haciendo un escape room para los niños. Vamos a tener profesionales que van a estar contando y haciendo un recorrido por la historia de la tecnología. Y al final ven tanto esos jóvenes en equipos multidisciplinares, porque cuando trabajas en un Hyperloop, como decíamos, en un Formula Student, en una Zalea, en un Faraday Rocket, son totalmente multidisciplinares. No es únicamente una disciplina la que tiene que trabajar para conseguir ese resultado, sino que es un trabajo en equipo donde todos tienen que saber escucharse y aportar ideas para al final llegar al objetivo. Y en esos objetivos todos están ganando concursos a nivel mundial. A nivel mundial. Han pasado muchas veces por aquí. Estoy aquí, que me vierais a darle tan a la tecla del ordenador, porque enseguida he abierto womanaction.es para ver información, y aquí es donde está un poco todo el programa, las fechas, pero me tenéis que decir cómo inscribirse. Tanto colegios como profesionales individuales. Entiendo que yo podría. Baja un poquito más hacia abajo y tienes los botones de inscripción. Puedes ver el botón de inscripción y el botón de las actividades. Scroll. No, pero es importante. Sí, mira, pero facilísimo. Claro. Inscríbete aquí, vamos a ir moradito que se... ¡bim! Pero sí que es verdad que hay que lanzar un mensaje, sobre todo para los centros educativos. La inscripción inicial se realiza como centro, porque obviamente a todas las actividades donde va a ir niños correteando por pasillos virtuales no puede acceder cualquiera ni debe. Entonces, el centro se inscribe y luego ya recibe la información para que cada clase se inscriba en las actividades que quieren participar. Entonces, eso es importante, para organizarlo bien. Entonces, se inscribirá un centro con un correo y con una persona responsable, pero luego esa persona ya podrá compartir todas las actividades por clases para que se inscriban cada profesor con su correspondiente correo electrónico para participar en el día. Mira, es muy importante. Aquí en esta página, en womanaction.es, primero veis el cartel, luego toda la explicación de la falla. Es que no lo puedo evitar, estamos en versión fallera. Toda la explicación de la falla y luego los botones para inscribirse y el programa. Súper completo, como siempre. Sala 1, 2, 3, 4, todo bien detallado. ¿Qué es lo que tú no te perderías, Mariajo? Yo no me perdería proyecto nada. A de videojuegos, es que la mitad de los conceptos yo no lo sé. Mira, hay uno de robótica educativa, en el de Yo Ingeniera. José, este te molaría, ¿eh? Robótica educativa. Bueno, yo más videojuegos, ¿eh? ¿Tú videojuegos con Scratch? Imagínate este título. A ver, 3, 2, 1, ignición. Ese será más de cohetes. Claro. El tema de cohetes. ¿Tú cuál no te perderías? Tenemos Fórmula Student, Hyperloop, Azalea, Conoce Faraday... Esta Somnia conecta con el mundo a través de los Evotics. Que son también unas chicas jovencitas de la zona de Castellón que acaban de arrancar su proyecto, que han ganado también varios premios. Son unas emprendedoras, con lo cual también es un referente muy interesante para poder ver todo lo que nosotros queremos mostrar, que es ese espíritu innovador, de emprendimiento, de ganas de hacer, de tener los ojos como platos para comerse el mundo. Claro, hombre, lo de Yo Ingeniera, supongo que siendo presidenta de MIM no te lo puedes perder, hombre, que esto creo que es un proyecto de MIM. Lo organizamos nosotros. La mesa de ingeniería. Claro, sabes que el proyecto Yo Ingeniera, que realmente es Yo Ingeniera, o sea, yo soy ingeniera. Muy bien. Si yo soy ingeniera, pues voy a enseñar ingeniería a los niños y a las niñas. Entonces, realmente eso es lo que vamos a hacer luego a posteriori, ir a centros educativos durante el año, porque es importante también para explicarlo, que no se quede en el día de... O sea, que es un poco el primer contacto. Luego ya esto se extiende a más cosas. Y Lola, ¿qué es lo que más te impresiona a ti del programa, de la iniciativa? A mí me gusta hablar mucho del proyecto cuando le decimos los retos Finnova, porque tiene que ver con un programa que los niños tienen el premio de visitar el Parlamento Europeo.
Les premiamos yendo a Y Bruselas. los mayores no podemos. Bueno, que les acompañe, Ah, les eso. apoye, por supuesto. Los niños no pueden ir solos. Bueno, pero... Puedes ser mentora. Claro. Si eres mentora, por favor, entras en el paquete. por favor, me apunto. Sí, y eso lo que les planteamos son diversos retos reales que a día de hoy están financiados por la Unión Europea. Entonces les bajamos a que aprendan cosas tan reales como, por ejemplo, un proyecto que se llama Cilifo, que es para la prevención de incendios. El reto es, haz una app para prevenir incendios. Y niños lo hacen maravilloso. Ay, la mente infantil. Claro, ahora mismo tú puedes decir, es algo complicado, pero no, realmente es algo que lo hacen fenomenal. Y nada, este proyecto Interreg-Cilifo, entre tantos... Me vas a dejar que le cuente uno que sé que a Silvia Rápido, le va a un tocar minuto. la A espinita. ver. Pues uno de esos retos que, como además este año Tecnovision trae no solo aplicaciones móviles, sino también inteligencia artificial, dispositivos, tiene que ver con la agricultura, digitalización del sector agrario. Mándamelos. Ese te ha tocado el Ese me ha corazón. tocado el corazón y todas las partes del cuerpo. Gracias, nos vamos, chicas, pero de verdad enhorabuena, Bobanacho.es, ahí tenéis inscripción, detalle y programa. El día 11 para celebrar un gran día de la unidad femenina. Ya lo veis, están a tope.